La Defensoría del Pueblo realizó la audiencia de rendición pública de cuentas final de la gestión 2022. Para conocer más detalles al respecto, estamos reunidos con el Defensor del Pueblo, Pedro Calizaya, quien nos comentará más datos sobre la audiencia. Doctor, ¿podría comentarnos cuánto de presupuesto se programó y ejecutó la gestión 2022? ¿Qué tal, Micaela? Un saludo especial a toda la población que nos ve, nos escucha a través de DP Radio, a través de este medio. Es una alegría estar con ustedes en contacto. Sí, efectivamente, hoy se ha realizado la rendición pública de cuentas final de la gestión 2022. No hemos estado dirigiendo la institución todo el año, toda la gestión 2022, sino únicamente el último trimestre, es decir, octubre, noviembre y diciembre, pero asumimos el reto de informar a la población sobre todas las actividades que se han realizado la gestión pasada. El año 22 hemos contado con un presupuesto de 38.165.737 bolivianos. Debo informarle a la población boliviana que no hemos tenido más presupuesto que aquel que nos ha dado el Estado a través del Tesoro General de la Nación. No hemos tenido la administración de fondos emergentes de la cooperación extranjera como parte de nuestra administración y solamente hemos administrado este monto que básicamente es similar a anteriores gestiones. Defensor, ¿cómo se distribuyó este presupuesto? Bueno, este presupuesto tiene varios rubros que lo componen, ¿no? Ahí están servicios personales con 22 millones, servicios no personales con 12 millones, materiales y suministros con 1.900.000, activos reales con 1 millón, impuestos y regalías con 2.480 bolivianos y otros gastos con 176.919. La verdad es que si uno hace una sumatoria entre los servicios personales y el pago de consultores, se hace aproximadamente un 78%, casi un 80% de todo el presupuesto que está destinado al pago de salarios y remuneraciones a consultores. Hay casi un 20% que está destinado al pago de servicios para el funcionamiento de la institución y hay un poco de porcentaje, casi 3 a 4%, que está vinculado a justamente optimizar servicios en relación con la población, es decir, publicaciones, algunas otras formas de comunicación con la población y de esta manera darle calidad a nuestro relacionamiento con nuestros últimos destinatarios, que son la población boliviana. Defensor, realmente es una alegría contar con su presencia. Sé que tiene la agenda bastante apretada, pero realmente para nosotros es muy importante hablar de estos temas importantes que tienen que ver con números, que tienen que ver con la actuación defensorial. En el último trimestre, hablando del tema del presupuesto, es el momento donde se trabaja más, donde hay una mayor inversión y es justamente ya en el tema de su administración donde se va distribuyendo, donde se va haciendo una mayor cantidad de contrataciones. Sí, efectivamente, si nosotros dividimos los procesos de contratación, es en el último trimestre que se ha acelerado la contratación, además por una decisión de la máxima autoridad de la institución, porque necesitamos ejecutar el presupuesto asignado por el TGN de tal manera que se pueda dar además una respuesta óptima a la población. ¿Mica? Excelente, defensor. Queremos preguntarle igual respecto al control interno. Se han realizado varias auditorías. ¿Cuáles han sido los resultados de estas auditorías? Sí, yo creo que la apuesta de la Defensoría del Pueblo es transparentar la gestión. No solamente la gestión 2022, sino también esta gestión 2023. En la gestión pasada se han hecho el seguimiento a 14 informes de auditoría que contenían 58 recomendaciones. También se han programado 26 auditorías y las 26 se han ejecutado, particularmente el último trimestre. Esas 26 auditorías que se han realizado son auditorías de confiabilidad 3, revisión anual 2, auditorías especiales 2, auditoría operacional 1, auditoría de seguimiento 12, auditoría de cierre presupuestario 1 y auditorías no programadas 5.
Con estos instrumentos nosotros queremos darle, reitero, transparencia a la gestión defensorial, porque hay algo que no podemos tolerar y creo que es la corrupción, es un tema de no acceso a la información por parte de la población. Por lo contrario, lo que hay que hacer es darle a la población la información que precisa, hacer que todo lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo pueda ser de conocimiento de la población. Defensor, uno de los roles destacados de la Defensoría es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos. Y una de las labores principales de la Defensoría es la atención de denuncias y casos de vulneraciones de derechos. ¿Cuál ha sido el comportamiento? ¿Cuáles son los números respecto a este tema en torno a la atención de las denuncias de los casos de vulneración? Sí, efectivamente, la Defensoría del Pueblo tiene varios servicios en favor de la población. Un servicio es el Sistema de Servicio al Pueblo. Es decir, la población puede acercarse a cualquiera de las 18 oficinas defensoriales que están a lo largo del territorio boliviano y presentar una queja. Y justamente la gestión 2022 se han registrado 17.023 quejas por vulneraciones a derechos. En relación a la gestión 2021, que habíamos registrado 15.970, hay un crecimiento del 7%. Y en relación al año 2017, que se han registrado 10.180, hay un crecimiento del 67%. Entonces, este crecimiento de la gestión 2022 nos demuestra, por un lado, que la población se empodera del ejercicio de sus derechos, pero también, por otro, confía en la Defensoría del Pueblo y se acerca a la institución para hacer las denuncias. Esto es importante verlo también en ese sentido. Hay 3 mecanismos de acción que tiene la Defensoría. ¿Nos puede comentar sobre estos mecanismos? Claro que sí. La Defensoría del Pueblo, cuando la población se acerca a la institución, puede aplicar tres formas de atención. Por un lado está la investigación formal, cuando la queja, la denuncia tiene que ver con un agente vulnerador que es estatal. Me explico, cuando es el Estado a través de cualquiera de sus instituciones, ministerio, gobernación, municipios, policía, etcétera, quien ha vulnerado un derecho. En esos casos, nosotros abrimos una investigación formal. Hay otros casos en los que el Estado no interviene directamente. Por ejemplo, un caso de violencia contra una mujer o un adulto mayor o un niño, en los que por pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad, la Defensoría del Pueblo no los puede dejar, Marco, en indefensión. Tiene que hacer un acompañamiento, tiene que buscar que el Estado, a través de sus instancias, proteja a estas personas en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, lo que busca es que se pueda brindar a la víctima medidas de protección, ¿no? Y acompañamos ese caso hasta que hay una acusación. Una vez ya instaurada o emitida la acusación por el Ministerio Público, entonces la Defensoría del Pueblo se retira, pero hemos asegurado ese tránsito protegiendo a la persona víctima. Y finalmente, el tercer mecanismo es la orientación ciudadana. Puede acontecer que alguien quiera quejarse por un tema entre particulares, por ejemplo, una persona que quiere divorciarse. Entonces, en esos casos nosotros no tenemos competencia para ingresar directamente a ver el caso, pero sí hacemos una orientación ciudadana y hacemos una derivación asistida. Por ejemplo, tenemos en el Alto convenio con la UNSA, ¿no? Para que estos casos puedan ser tramitados por el Consultorio Jurídico Popular de la UNSA y se les pueda brindar asistencia gratuita a estas personas, ¿no? Datos realmente muy importantes y de orientación, defensor Mica. Defensor, sobre estos casos de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, ¿podría comentarnos cuál ha sido el número de registros o cuál ha sido la población en situación de vulnerabilidad que ha registrado mayor número de casos? Sí, a ver, Micaela, el sistema de servicio al pueblo tiene unos datos, unos indicadores que cuando la persona se acerca a la Defensoría del Pueblo, brinda, ¿no? Voluntariamente. Por ejemplo, el tema de edad, el lugar donde vive,
sexo, bueno, varios datos. Y de ahí nosotros podemos saber qué tipo de población se acerca a la Defensoría para presentar sus quejas o denuncias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las poblaciones vulnerables, nosotros tenemos que mujeres, 4.361 mujeres, casos se han presentado por mujeres, 3.028 de niños, niñas, adolescentes y de personas adultas mayores, 3.020 y así sucesivamente poblaciones en situación de vulnerabilidad. También nosotros podemos conocer el dato de las oficinas, ¿no? Que han registrado más casos. Y ahí en todas las 18 oficinas de la Defensoría del Pueblo se tiene que la oficina regional del Alto es la que más ha registrado casos con 4.157 casos, seguida de La Paz con 3.007, Santa Cruz con 1.569 y Cochabamba con 1.472 y así sucesivamente hasta llegar a Monteagudo, que es la que menos cantidad de casos tiene con 131 registros. Entonces, hay la posibilidad de dimensionar cuáles son las regiones con mayor vulneración. Además, también podemos saber cuáles son las instituciones con mayores denuncias, ¿no? Y así como los derechos que han sido más denunciados. Defensor, hasta el cierre del 2022 se han concluido casos. ¿Cuál es la cantidad de estos casos? ¿Qué características tienen? Sí, efectivamente, hasta el cierre de la gestión pasada, de los 17.000 casos, de 17.023 casos que se han registrado a nivel nacional, 13.212 han sido concluidos. Es decir, el 78% de las quejas han sido concluidas, ¿no? ¿Qué significa eso, defensor? Eso quiere decir que habiéndose denunciado una situación vulneratoria de derechos, la Defensoría ha admitido, ha hecho la investigación correspondiente y ha concluido por alguna de las causales. De hecho, ahí una de las causales de cierre es la restitución del derecho. Y esto se ha logrado, o cese de vulneración del derecho, se ha logrado en 5.531 casos, ¿no? Entonces, ya se han cerrado con esa restitución o cese, restitución del derecho o cese de la vulneración del derecho. Esto es importante también porque esto nos demuestra la efectividad que tiene la gestión de los casos a través del sistema de servicio al pueblo. Defensor, la Defensoría del Pueblo trabaja en un proceso de mejora continua. ¿Podría comentarnos qué ajustes se han preparado para la resolución de casos en la siguiente gestión? Bueno, el sistema de servicio al pueblo, como muchos lo reconocen, es la cara externa de la Defensoría del Pueblo, es el primer contacto que tiene la población con la Defensoría del Pueblo. Entonces tenemos que darle una situación, una calidad en la atención. Precisamente por esa urgencia, el mes de diciembre de la gestión 22, hemos hecho un encuentro nacional con los operadores de las 18 oficinas a nivel nacional de la Defensoría del Pueblo, acá en La Paz, y nos hemos sentado para ver cómo estamos tramitando, cómo estamos gestionando los casos que la población pone a consideración de nosotros para que podamos ayudarlos. Y ahí justamente se han tomado varias decisiones. Primero, que tenemos la necesidad de adecuar normativamente, es decir, adecuar el reglamento del sistema de servicio al pueblo, así como el clasificador de derechos y conductas, que eso está ya en plena realización. Segundo, tenemos que trabajar el tema de abordaje de ciertos temas como acoso laboral, violencia, feminicidios, infanticidios. Son temas que son muy recurrentes en el país y que la Defensoría del Pueblo no puede dejar de atender. Esa es la otra gran decisión que se ha adoptado en este encuentro. Y un tercer elemento que tiene que ver es con esta mejora es la constante y permanente supervisión justamente en el cumplimiento del procedimiento de atención de los casos. Hay una unidad de defensa que hace esta supervisión y estamos con un modelo de supervisión, monitoreo que se va a implementar este año para
mejorar el servicio a nuestra población. Entonces, son medidas correctivas que en lo inmediato se han adoptado y que han provocado a su vez también un plan de acción para la unidad de defensa que está a cargo del sistema de servicio al pueblo, que además tiene que ver con cursos de inducción al personal nuevo, porque claro, muchos que se incorporan a la Defensoría del Pueblo probablemente no sepan la dinámica interna de la institución, y este plan de inducción va a reducir ese tiempo de conocimiento y le va a impulsar a tener un mayor aporte a la ejecución de las acciones de la Defensoría del Pueblo. Una mañana ha salido 6 de la mañana, un sábado era en 17 de enero y hasta hoy no se sabe nada dónde estará. Tu ausencia va a causar un dolor profundo en tu casa. Por ningún motivo ni razón dejes tu hogar. Que no te lleven, que no te alejen. Me ha llevado a trabajar a un lugar indebido que no deben ir unas niñas. Me ha llevado a trabajar a las 12 de octubre. Por las redes te engañan y desaparecen personas. Ten cuidado de los que operan a través de ellas. La seguridad comienza en casa. Cultiva la confianza. Hazlo. Vive con respeto. En la rendición pública de cuentas, usted mencionaba distintos niveles de actuación defensorial, y uno de estos es el informe defensorial. En el 2022 se han trabajado distintas temáticas, entiendo que se han trabajado 10 informes defensoriales, y nos podría hablar sobre este tema. Claro, a ver, otra forma de actuación institucional son los informes defensoriales. Los informes defensoriales son emergencia de procesos de investigación defensorial. La Defensoría del Pueblo prioriza algunos temas que considera que son vulneratorios, situaciones que vulneran derechos, y por lo tanto realiza una investigación. Culminada esta investigación, se realiza un informe defensorial con recomendaciones al Estado. Tiene dos objetivos este informe defensorial. Por un lado, visibiliza esa situación vulneratoria, que esto es importante mostrarlo al Estado, a la población, a toda la sociedad en general, y por la calidad académica inclusive que tienen estos informes, son referencia para múltiples instituciones. Pero la otra finalidad, el otro objetivo de estos informes defensoriales es incidir en política pública. Porque los informes defensoriales terminan con recomendaciones al Estado en sus diferentes niveles, nacional, departamental, municipal. Entonces, nosotros hacemos seguimiento a esas recomendaciones para que el Estado pueda mejorar las condiciones de ejercicio de estos derechos. Y justamente el año 2022 se han emitido 10 informes defensoriales en variados temas: trabajo infantil y adolescente en Bolivia, límites a la implementación del Sistema Único de Salud, situación de vulnerabilidad de los pacientes con cáncer, exclusión y segregación de las personas con discapacidad en el sistema educativo, criminalización del trabajo sexual, cumplimiento del convenio de Minamata sobre mercurio, vulneración de derechos por omisión del control y fiscalización de actividades mineras en Mapiri, ausencia de garantías estatales para el ejercicio del derecho a la identidad de género, trato preferente y diferenciado a personas adultas mayores en entidades financieras, con condiciones del Hospital Ricardo Bachelet de Tarabuco. En la rendición de cuentas nosotros decíamos que estos informes defensoriales unas veces tienen que ver con temas generales que le atingen a todo el Estado boliviano, pero hay otras que son más particulares. Por ejemplo, este tema del Hospital Ricardo Bachelet de Tarabuco, o las condiciones de vulneración de derechos, de promisión de control y fiscalización de actividades mineras en el municipio de Mapiri, son más focalizados. De ahí que la Defensoría del Pueblo tiene dos prioridades: una prioridad nacional, que son temáticas que le atingen al Estado boliviano, pero hay también algunas temáticas que son completamente regionales, pero que son tan importantes que ameritan una postura defensorial.
Defensor, sobre ese punto, hablando un poco más del contexto nacional, desde su posesión usted encaró dos conflictos a nivel nacional. Por ejemplo, tenemos el tema de Santa Cruz y Adecoca. ¿Podría comentarnos cuáles han sido los resultados de la intervención defensorial? Bueno, sí, efectivamente, básicamente a los días que hemos tomado posesión, hemos iniciado nuestra gestión primero con el conflicto de Adecoca y posteriormente con el conflicto del censo en Santa Cruz. En el primer caso, en el tema de Adecoca, se han hecho múltiples invitaciones a los diferentes actores para que estos puedan generar un espacio de resolución de esta conflictividad. Es un tema que está todavía irresoluto y que está pendiente de que se pueda generar todavía estos espacios de diálogo. Además, se ha hecho un seguimiento a las personas privadas de libertad que en ocasión de este conflicto por disposición judicial han quedado detenidas, ¿no? Entonces estamos haciendo permanente seguimiento a esos casos. En el tema del conflicto por el censo en Santa Cruz, se han registrado 77 casos respecto de vulneraciones de derechos. Es una experiencia que no debemos repetir, debemos aprender de las experiencias porque no podemos naturalizar la vulneración de derechos, no podemos permitir que se vuelva común el irrespeto al ser humano, a la vida, a la integridad del ser humano. El diálogo antes que cualquier otra acción, ese es el lema que usted maneja. Definitivamente nosotros claramente hemos mencionado que la violencia, venga de donde venga, no es tolerable. Así que ni el Estado puede ejercitar la fuerza en forma desproporcionada, sino en los límites que los estándares internacionales de derechos humanos lo permiten, necesidad, proporcionalidad, legalidad, ni los grupos que se encuentran en protesta pueden generar también actos de violencia limitando los derechos de las otras personas. Definitivamente, no podemos ejercitar el derecho propio anulando el derecho ajeno. Esto es importante en una convivencia entre bolivianas y bolivianas. El tema de la prevención de la tortura y otros tratos también ha sido una preocupación de la Defensoría y en función de esto incluso se ha realizado talleres, se han realizado bastantes trabajos y distintas actividades. ¿Cuál es el resultado en la gestión 2022, Defensor? Sí, Marco, a partir del 2021 la Defensoría del Pueblo asume un rol muy importante que es la de ser el mecanismo nacional de prevención de la tortura. Entonces, el año 2022 ha sido el primer año en que se ha estrenado en ejercicio este mecanismo y en ocasión de este ejercicio se han realizado 273 visitas a centros de detención, centros penitenciarios, centros de detención de adolescentes infractores, centros de acogida de adultos mayores, en fin, todos aquellos centros que impliquen privación de libertad. Y esto es importante porque este ejercicio permite prevenir la materialización de acciones proscritas como es la tortura, otros tratos similares, ¿no?, al ser humano. Esta es una acción importantísima que se ha realizado a través del mecanismo. Otra de las acciones en la vía preventiva también que el mecanismo de prevención de la tortura ha realizado es la capacitación a personal de seguridad penitenciaria. Son 1.500 policías de seguridad penitenciaria quienes han sido capacitados a través de procesos educativos que tienen que ver no solamente con la información sobre el tema de la tortura, sino también el de sensibilización y la responsabilidad que tienen los operadores de seguridad penitenciaria con referencia a los privados de libertad. Fíjense ustedes que el Estado asume total responsabilidad sobre el ejercicio de los derechos y goce de los derechos de las personas privadas de libertad. Y el Estado se hace responsable
justamente ante cualquier vulneración que pueda existir de esos derechos. También se han hecho capacitaciones a policías de los EPIs, a 50 policías, al igual que a abogados del SEPDEP, Servicio Plurinacional de Defensa Pública, 70 abogados, y 290 servidores públicos de otras entidades. También a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se han realizado 65 dictámenes periciales en aplicación del Protocolo de Estambul. Esto particularmente con relación a las víctimas de los hechos del 2019, que ellos no pueden acreditar su condición de víctima, pero la Defensoría del Pueblo, con la aplicación de este Protocolo de Estambul, lo que hace es una especie de diagnóstico y certificación que han sido remitidos al Ministerio de Justicia en 2 oportunidades y que ahora están en plena consideración para pues su validación como víctimas. Es una labor también muy importante que realizó el mecanismo de prevención de la tortura, ¿no? Y así la Defensoría está trabajando en distintos temas, como por ejemplo el tema de salud, población LGB, trata y tráfico, pero hay un tema que también lo destacaba usted en la audiencia, que tiene que ver con el tema de adulto mayor. Se han hecho gestiones para poder tener un mejor servicio en el tema, por ejemplo, del pago. Si usted nos puede comentar sobre el tema, defensor. Sí, fíjate, Marco, que en el caso de los adultos mayores privados de libertad, tienen serias dificultades para el cobro de la renta dignidad, ¿no? Entonces, la Defensoría del Pueblo ha intervenido para una programación de los pagos en forma bimensual con entidades financieras. Esto facilita en extremo que estos adultos mayores puedan ejercitar ese su derecho a recibir la renta, ¿no? Entonces, ese es uno de los apuntes muy importantes. También con la ASFI se ha logrado que se emite una resolución de trato preferencial en las entidades financieras. Es un logro importante también que en el tema de las personas adultas mayores se ha realizado. Son bastantes temas, defensor. Quizás uno de los temas también, quitándole un poquito esto del tiempo que tiene usted, es el del tema de mujeres, el tema de prevención. ¿Cómo se ha trabajado para esta población, defensor? Bueno, en el caso de las mujeres, se han ido realizando diferentes informes defensoriales. Una es en el caso de la intervención psicoterapéutica hacia los hombres violentos, ¿no? Para los hombres violentos. Este es un tema importantísimo. Entendemos nosotros que no puede avanzar la prevención si no se hace un tratamiento psicoterapéutico. Esto se ha aplicado ya en 6 gobernaciones y en varios gobiernos municipales para que se pueda aplicar este modelo psicoterapéutico. Es importante en el caso también de violencia política, tenemos un permanente seguimiento, por ejemplo, a los casos emblemáticos, el fallecimiento de la concejala Juana Quispe, que ahora está en proceso, es objeto de un seguimiento defensorial para que se pueda evitar las permanentes suspensiones de la audiencia de juicio oral y se pueda más bien generar un espacio en que se dicte una sentencia. En fin, son varias actuaciones que en el tema de las mujeres, derechos de las mujeres se están realizando. Además de capacitaciones que se han brindado, defensor, para prevenir el acoso y violencia política en distintos municipios. Efectivamente, nosotros tenemos un programa que se denomina el Encuentro del Pueblo, en el cual se realizan varios convenios con gobiernos municipales, ¿no? Y parte de ese de estos convenios pues implica capacitaciones al personal, no solamente de los municipios en sí, en la parte administrativa, sino los servicios que se ofertan a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, DNAs, SLIMs, ¿no? Entonces, hay una capacitación permanente con los gobiernos municipales con los cuales se ha suscrito un convenio. Además, también la Defensoría del Pueblo ofrece un paquete normativo que pues implica, entre otros, por ejemplo, el tema de una ley modelo para la protección de víctimas, niñas, niños emergentes de feminicidios. Fíjense ustedes que los más perjudicados en un feminicidio son los hijos. Y los hijos, luego de que fallece la madre, como efecto de violencia, pues quedan o con los familiares o quedan sin ningún tipo de protección. Entonces se ha logrado que varios municipios
del país puedan adoptar esta ley modelo con beneficios para las víctimas, es decir, para los niños y adolescentes que son hijos de la persona, de la mujer fallecida como emergencia de un feminicidio. Lo último que tenemos, y a mí pues me parece digno de mencionarlo, es la ley que ha emitido el gobierno municipal de Sucre. Lo menciono siempre porque es uno de los municipios capitales que ha asumido esta posibilidad, donde entre uno de los beneficios que da el municipio de Sucre es que le va a dar trabajo a los familiares que se van a hacer cargo de los hijos supérstites a la fallecida por feminicidio. Entonces, esto es importante, ¿no? Eso permite darle cierta cobertura de apoyo a las víctimas. Mirando hacia adelante, tenemos la gestión 2023, usted ha titulado así, mirar hacia adelante. Estamos hablando de ajustes al mismo funcionamiento de la Defensoría. Podríamos mencionar, ya para ir cerrando esta entrevista, cuáles son estos ajustes, cuál va a ser la dinámica con la que va a trabajar la Defensoría, defensor. Sí, la verdad es que cuando nosotros hemos ingresado a la Defensoría, lo primero que hemos hecho es pues, un diagnóstico sobre el estado de situación en que estábamos encontrando en la institución. Hay múltiples cosas que se han ido encontrando, pero sobre todo hay algunas que nos han llamado la atención, como el tema presupuestario, que desde el 2019 no contamos con recursos de la cooperación. Entonces, uno de los primeros ajustes que nosotros hemos hecho es el relacionamiento con la cooperación interinstitucional, internacional. Hemos hecho una reunión por primera vez con todas las agencias del sistema de Naciones Unidas. Hemos hecho una reunión con el grupo país de todos los cooperantes, ¿no?, que existen en Bolivia. Y con estas dos organizaciones, colectivos más bien, hemos presentado un plan de acción inicial y hemos recibido el total apoyo. De hecho, ahorita estamos ajustando el plan estratégico institucional, estamos en plena construcción, estamos ahora en el diagnóstico regional. Precisamente mañana tenemos un taller en Santa Cruz que agrupa a las oficinas de Pando, Beni y Santa Cruz, donde se van a realizar la colecta de todas las necesidades de las regiones, ¿no?, para luego implementarlos en el plan estratégico. Estamos en el tema de digitalización y adecuación tecnológica. Tenemos esperemos una colaboración de la cooperación internacional para digitalizar los servicios de la Defensoría del Pueblo. Hay gente que se acerca a la Defensoría del Pueblo únicamente para tener una orientación del cómo, por ejemplo, tiene que sacar un certificado de nacimiento. Entonces, nuestros abogados prestos a darle la orientación, pero es una información que se puede automatizar y darle esta información al usuario, al ciudadano, para que éste tranquilamente pueda hacer las gestiones, ¿no? Entonces, hay servicios que hay que automatizar. La información tan rica que nosotros tenemos en la gestión de quejas, es decir, en el sistema de servicio al pueblo, no es utilizada estratégicamente. Tenemos información que debemos depurar todavía a mano. Hay una persona que hace la tabulación de esos datos y la organización de esos datos, cuando estos deberían de automatizarse en el día para que todas las regiones y la nacional pueda tomar decisiones gerenciales. Todo eso tenemos que mejorar esta gestión 2023. Y pues un último mensaje para terminar, Marco, Micaela, es a la población. La Defensoría del Pueblo tiene las puertas abiertas para todas aquellas personas que quieran acudir a la Defensoría y presentar sus casos, sus quejas de vulneración de derechos. La Defensoría del Pueblo entiende que todas las bolivianas y bolivianos tenemos los mismos derechos. La Defensoría del Pueblo entiende que no solamente es la institución la que va a lograr espacios de defensa, de cumplimiento de los derechos. Tenemos que acompañarnos en la defensa y cumplimiento de los derechos, en la vigencia de todos esos derechos reconocidos por la Constitución, por los tratados y convenios de derechos humanos, porque en última instancia, todas y todos somos defensores del pueblo.
Así lo expresaba usted esta mañana, lo hacía también lo hacía en Aymara. Si es que nos podría quizás hablar, mandarnos este mensaje en Aymara, defensor. Mahayaltawi Humanakataki, Cuyacanaka, Gilatanaka, acá Ischukisipta, DP Radio Cana. Mahayaltawi Asquirukipanaya. Agradecido, defensor, por este tiempo que nos ha dado, realmente mucha información para poder dar a conocer a la población. Micaela, ya en la despedida. Ha sido un gusto poder compartir este tiempo con usted, defensor, así como también con el licenciado Marco. Esperemos tenerlo pronto en otra intervención también y que nos pueda comentar algunas acciones defensoriales que se puedan desarrollar en los siguientes trimestres. Va a ser un gusto y siempre va a ser bienvenido en DP Radio. Muchas gracias y nuevamente un saludo a todo el pueblo boliviano.